Listo. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todas y todos, con todes, pues de ahí por ahí. Estamos ahorita con tres personas. Nos falta una persona que es Roberto Guaraca. Nos comentan que él está ahorita probablemente esté pues, en una reunión. Las situaciones pues en el Perú se están dando como todos sabemos en un paro de manera intempestiva y hay que saber reaccionar, ¿no? Pues se entiende, pues, esperemos que Roberto se pueda unir próximamente, o sea, se pueda reunir con nosotros mientras seguimos charlando. Ahorita les presento pues a Ángela Vilca, ella es brigadista en Lima, tiene ella pues, digamos, historia en la organización política. ¿Qué nos puedes contar sobre ti, Ángela? Bueno, como lo dijiste, ya tengo ya varios años organizándome en espacios feministas, en partidos políticos, ¿no? Y bueno, actualmente me encuentro como brigadista, ¿no? En la Coalición por la Lucha Activista, que es un espacio que articula a compañeros de diversas territorios, de diversas experiencias, ¿no? Y médicos, enfermeras, profesionales, ¿no? En general, ¿no? Que nos hemos organizado para poder asistir a los compañeros que están en primera línea, ¿no? Y en su mayoría los que están en primera línea son los compañeros de regiones, ¿no? Que también tienen sus espacios de desactivación también, ¿no? Entonces estamos ahí para poderlos atender cuando amerite el caso, ¿no? Y bueno, siempre ha ameritado el caso porque sí, la represión ha sido tremenda. También está el compañero Sebastián Angulo, él es realizador audiovisual anarquista. Eh, Sebastián, ¿qué nos puedes contar sobre ti para un poco conocer? Bueno, hola a toda la gente que está escuchando. Sí, soy, o sea, me puedo describir así como que he estado interactuando en diversos colectivos o como una individualidad más ahí en el movimiento, sobre todo el movimiento anarquista, libertario, eh, por algunos lugares de Sudamérica hemos estado ahí participando en algunos encuentros, así siempre en las luchas, sobre todo, por ejemplo, últimamente en Cajamarca, que hay esto de, había la lucha de Yanacocha, esa es la mina más grande del continente, la mina de oro, y se pretendía hacer una extremadamente más grande ahí, que era Conga, entre muchas otras luchas y participaciones en periódicos anarquistas como este tipo de cosas, eh, para resumir así. Ujú. Perfecto. Tanto Sebastián Angulo como Avia Sur, estos son pues los que están encargados de hacer la entrevista. Para finalizar, pues les presento a Avia Sur. Ella es realizador artista visual. Avia, ¿qué nos puedes contar un poco sobre ti? Hola, buenas noches. Bueno, soy sí, artista visual, pintora. Trabajo más el tema del mural y también siempre, claro, me he estado también vinculando con colectivos de arte acá en Ecuador también, con el colectivo La Comuna, con el que también trabajábamos arte participativo, arte comunitario y también siempre atentos eh, a las actividades, programas sociales, programas del contexto también político, cultural. Y, y bueno, mis temáticas también se desarrollan o tienen que ver también eh, con últimamente con los alimentos, la agricultura, la biodiversidad de los alimentos también de acá, de Latinoamérica, y, y siempre vinculándonos a la cultura local, digamos. Y bueno, también estoy aquí como eh, ciudadana, persona interesada en estos temas, ¿no? Del país y eso. Creo que se... Se corta un poco el del canon.
Sí. Abby, puedes hablarlo. Bueno, entonces... Para la gente que nos está viendo, pues podríamos empezar con algo muy breve para contextualizar la situación. Supongo que... Ahí está. Sí, supongo que ahora esto es una situación que está muy conocida a nivel internacional, o sea, está muy sonada, pero tiene un contexto previo que aquí Avia tenía preparado para hacernos conocer. Creo que con eso podríamos seguir. Sí, bueno, entonces ya las protestas ya llevan como 3 meses desde que empezaron en diciembre, pero en realidad yo creo que ahorita el panorama que vive Perú, la situación que vive Perú se podría entender, tal vez es una situación similar a la que tenía Ecuador entre los años como 96 y al 2006, que tenían también bastante inestabilidad política y cambio de presidentes. Sí, la gente que nos está viendo sabrán o tal vez no conocen, si es que están de otras territorialidades que no son el Ecuador. Porque en 1996 en Ecuador se empezó a votar a los presidentes. Fue el presidente Abdalá Bucaram a quien se utilizó este recurso de que tenía discapacidad mental. Entonces, con discapacidad mental fue lo que sobre todo la derecha, la ultraderecha ecuatoriana, se agrupó en movilizaciones e hicieron mucha fuerza para votar. Fue el primer presidente de estos 10 años de estar votando presidentes en Ecuador. Después de Abdalá Bucaram, queda como presidente, o sea, tenía que quedar la presidenta Rosalía Arteaga, pero ahí sí sucedió algo que ahora la presidenta Dina Boluarte está ahí hablando mucho, que es el machismo prácticamente, sí. Pero hubieron ahí algunos ganchos, algunos amarres, y no fue presidenta ella, sin más que unos 3 días me parece, hasta que pusieron al presidente del Congreso, que era Fabián Alarcón, y luego llamaron a elecciones, luego de 2 años de que estuviera como presidente interino Fabián Alarcón, con elecciones gana Yamil Maguad, pasaron las tribulaciones y las crisis más grandes del país, donde estuvo involucrado el actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, en esto que es lo más conocido de las crisis ecuatorianas, que es el feriado bancario. Entonces, Guillermo Lasso ahí fue el superministro de Economía, que era dueño de un banco, que era el banco MG, o sea, el banco de Guayaquil en la actualidad, Multibanco BG, algo así, del Banco de Guayaquil mismo, pero era un banco prácticamente un poco desconocido y ahora es el banco más grande, de los más grandes del Ecuador, se vuelve multimillonario y ahora se vuelve presidente. Bueno, estaba involucrado en esto él, cuando fue presidente Yamil Maguad, viene la crisis, la dolarización en Ecuador, luego lo votan el presidente, viene unas cortas elecciones rápidas también, como le eligen a Lucio Gutiérrez, alguien que era también prácticamente desconocido, también se levanta el pueblo, hubieron grandes movilizaciones por todo el Ecuador y votan a este presidente Lucio Gutiérrez. El pueblo lo logra votar, pintaban, me acuerdo, a los burros, sacaban burros en las manifestaciones, les pintaban de anaranjado, pintaron de luto a los edificios porque venía este expresidente, el primero que eliminaron, que era Abdalá Bucaram, por discapacidad mental, que lo habían votado. O sea, hubo una serie de trifulcas ahí, hasta que luego viene estos 10 años, en cambio, cuando con las elecciones entra Rafael Correa, y en cambio fue algo un tanto diferente, ya no se estaba sacando presidentes. Ese sería otro tema para tratar en otra ocasión. Claro, pero sí queríamos como hacer un poco ese comparativo para un poco, no sé, ubicarnos así políticamente, cómo pasan estas situaciones similares en Latinoamérica y en Perú. En realidad, claro, había una como estabilidad política hasta el año 2016. Entonces, fue en este año 2016 que salió, en estas elecciones estaban PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, en esta elección ella era su segunda elección presidencial que perdió, y desde ese momento
empezó en realidad este problema, porque empezó a instigar a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, a promover su vacancia hasta lograr la renuncia o sea, él mismo renunció, PPK renunció, y luego asume su vicepresidente Vizcarra. Entonces, el Congreso, que era como que la gran mayoría, pero no tenía igual como mucha aprobación, pero Vizcarra sí tenía aprobación. Entonces, como que mediante una vía constitucional, Vizcarra logra cerrar este Congreso que seguía igual instigando a Bacara, al que era ahora el presidente, que era Vizcarra. O sea, Vizcarra logra cerrar constitucionalmente el Congreso, y sin embargo el Congreso se resiste, digamos, y hace lo que para muchos es una especie de golpe congresal, en la que asume Merino, que es de estas protestas como que más sonadas del 14N, el 14 de noviembre del 2020, y que en realidad también se enmarcan dentro de este clímax de protestas que hubo entre el 2019 y el 2020 en varios lugares de la región, acá en Ecuador también, en el 2019, las que hubo en Chile, las que hubo en Bolivia, las que hubo en Colombia también. Entonces las de Perú fueron también muy fuertes, y todas estas fueron estos estallidos sociales que empezaban con algo y en realidad despertaban el descontento general que había, ¿no?, acumulado. Y bueno, se logró la renuncia de Merino al fallecer 2 personas de Lima, Inti Brian. Y luego de esta renuncia asume otro congresista de ese entonces, Sagasti, que ya vendría a ser el 4º presidente para ese momento, y luego convocan elecciones, y en estas elecciones vuelve a salir en la segunda vuelta Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que era un outsider, o sea, alguien que estaba como completamente fuera de las esferas de poder limeñas. Entonces, esto crea como un miedo también en las élites, que no había como ningún nexo para la política, que todos son como conexiones y esto. Entonces, en estas últimas elecciones también se apela a un fraudismo, ¿no? Keiko Fujimori apela de que fue fraude, y se empieza a agravar todavía más esta crisis política, y entonces empieza otra vez la instigación a este presidente por parte del Congreso y las bancadas de derecha. Entonces otra vez se crea este clímax hasta provocar bueno, lo que vendría a ser, es como esta parte ya es como más controversial, pero técnicamente vendría a ser un golpe de parte de Pedro Castillo. Entonces sin embargo, o sea, según las encuestas, había igual mucha gente a favor de algo inconstitucional que vendría a ser este golpe. O sea, había mucha gente a favor de cerrar el Congreso. Entonces, se regresó a este punto, ¿no? Perdón, me estoy trabando un poquito. Entonces, sí, o sea, de ahí viene esta situación en la que está viviendo actualmente el Perú, en la que empiezan las manifestaciones. Al principio recuerdo que había gente que pedía la liberación de Pedro Castillo. Es un tema que ya se ha dejado un tanto de lado, porque lo que la gente estaba reclamando era la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y estaba pidiendo que convocara nuevas elecciones en el 2023, no como por ahí habían salido las del 2024. Incluso al principio se estaban planteando ahí en el Congreso
para el 2026, me parece algo así. Pero lo que la gente también exige ahora, ya alejándose de esto de que suelten a Pedro Castillo, que yo digo ya prácticamente es un tema que ya no se ha tocado hace mucho tiempo, no hay una marcha por esto, sino que mucha gente está viendo que hay demasiada represión de parte del Estado y las marchas en su mayoría están reclamando que no puede haber una impunidad para tanta represión, para tantas muertes, para tantos heridos, y lo que las marchas, los manifestantes están exigiendo es esto, que debe haber una libertad de protesta, tiene que haber la libertad de protesta, pero sobre todo, o sea, tienen que responder por la gente a la que han herido, por la gente a la que han matado, y están exigiendo de que el Congreso y también la Constitución es la que está permitiendo y de alguna manera está legitimando, o sea, que se estén dando este tipo de violencia que atentan en contra de los derechos humanos. Entonces, la pregunta va para ahí. O sea, por ahí podríamos empezar a hacer unas preguntas que tenía también. Sí, sí, entonces, como decía, claro, sucedió, ¿no? Como lo que vendría a ser el golpe, y ahí nomás inmediatamente, claro, empezaron las protestas, sobre todo porque hay algo que a veces no se considera mucho, de que hay mucha gente que manifiesta, ¿no? De que Dina Boluarte fue una traidora, o sea, asumió, perdón, después de ese golpe Dina Boluarte, y mucha gente la asume como una traidora porque mucha gente realmente todavía de repente toma más en serio las palabras, ¿no? Y hay un video en el que demuestran de que Dina Boluarte dijo que iba a renunciar si es que, o sea, que no iba a asumir ella la presidencia si vacaban o hacían algo con Castillo. Entonces, mucha gente estaba molesta por eso y desde un comienzo la rechazaron y empezaron estas protestas, ¿no? Y luego, poco a poco, se ha ido viendo cómo en realidad también Dina Boluarte traicionó realmente todo por lo que fue elegida también y por la mayoría de votantes que fue elegida. Entonces, se vinieron desarrollando estas protestas y, como dice Sebastián, empezó la represión, empezó no dejar la libre protesta y bueno, todas las cosas que se han venido pasando ahora, son tantas cosas en realidad ahorita que vamos a ir desarrollando igual también en el programa y bueno, para ello también quería preguntarle a Ángela Vilca si es que tiene algo que agregar dentro de este Zoom que se ha podido hacer o cuál es su perspectiva también de cómo ha visto todo este proceso. Claro, yo creo que es evidente que lo que dices, o sea, inclusive antes de que entre PPK, ¿no? Ya había inestabilidad política, ¿no? El de estabilidad política creo que es entender de que acá, en este caso, en nuestro sistema electoral, generan condiciones en las que digamos, las personas que son militantes no sé si, digamos, tengan mucha libertad para poder migrar entre partidos, ¿no? En este caso, si hablamos de esta coyuntura actualmente, vemos de dónde viene Dina Boluarte. Ella es una mujer afiliada a Perú Libre, que es como el partido que aloja, ¿no? A Pedro Castillo, a Dina Boluarte, ¿no? Cuando ellos se juntan, ellos no se conocían, ¿no? Y Dina Boluarte entra a como segunda, no como vicepresidenta, porque ella responde a élites regionales, ¿no? Ella durante mucho tiempo, inclusive antes, siempre ha estado muy vinculada a, digamos, a los poderes, al poder judicial, a los poderes fácticos en la región de Apurímac, ¿no? De Chalhuanca, y ella viene de una familia con mucho poder político y mucho ingreso económico, ¿no? Y de esa forma Perú Libre se constituye con élites regionales en su mayoría, pero también no solamente personas que tienen, o sea, no todos tienen un antecedente y trabajo político, sino muchos de ellos son operadores políticos,
¿no? Entonces, ella viene de ese grupo, ¿no? Y obviamente no había ninguna, ya cuando ganaron las elecciones se demostró de que Perú Libre no tenía un programa y no tenía un equipo orgánico, político, sino está constituido, es un Frankenstein prácticamente, constituido de varias tendencias y que de alguna manera los había unido era como romper con la estructura de poder de las élites, en su mayoría blancas, ¿no? O élites, grandes empresarios, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que pasa, y creo que también tiene que ver mucho, que en este caso no solamente es Perú Libre, sino varios partidos lo que hacen, porque su sistema electoral lo permite, es que no el que está en la cabeza no es el que tiene mayor voto, sino es el que realmente a dedo su comisión lo indica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los partidos de derecha, los que están en segundos, terceros puestos, primeros puestos, son personas muy vinculadas a las élites, ¿no? De poder, ¿no? En el caso del fujimorismo, en el caso, por ejemplo, que no es tan claro, pero por ejemplo los partidos que son Renovación Popular, que son de extrema derecha, ¿no? Avanza País, que son parte de las élites, no blancas, la mayoría, sus representantes que están en el Congreso ahora no son representativos, sino son hijos de grandes políticos de derecha. Entonces, sí, frente a esa situación también creo que, y siempre ha sido así, que los primeros puestos de los congresistas actuales responden a lógicas no clasistas, a poderes económicos, ¿no? Y obviamente cuando pasó la primera vuelta, nadie, y eso también nos indica de que como gente politizada no esperábamos la llegada de Castillo a la segunda vuelta. Había hecho un buen trabajo de base, ¿no? En su mayoría también sostenido por gente del campo, organizaciones sociales, pero también quienes daban el dinero y quienes realmente tenían cierto poder, no de decisión, eran operadores políticos regionales, entre ellas Dina Boluarte. Entonces, creo que Keiko desde hace varios gobiernos frustrados, ella ha intentado negociar con las segundas cabezas, ¿no? En este caso también intentó negociar con Vizcarra, entró Vizcarra, pero al fin y al cabo Vizcarra no respondió a lo que quería Fuerza Popular, ¿no? Obviamente, de alguna manera, el Congreso fujimorista terminó también siendo obstruccionista con el gobierno del presidente encargado Vizcarra, ¿no? Ahora, tú ves que en este caso, con el caso de Dina, por su lógica inclusive, ¿no? De dónde viene, que es una operadora política, y más aún teniendo en cuenta de que el Partido Perú Libre tenía ya varios conflictos internos porque están compuestos de varias organizaciones que inclusive tienen contradicciones, y más aún había un grupo que renuncia, inclusive ella, ¿no? Entonces dio la carta abierta para poder negociar, y lamentablemente, y así se ha ceñido mucho a lo que no solamente Fuerza Popular, sino otros partidos de derecha han demandado, ¿no? Y ahora vemos una articulación, un orquestamiento, ¿no? De la derecha realmente. La semana pasada se han apoderado prácticamente del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, ¿no? Entonces, de varias instancias que son claves, ¿no? Para una para la Constitución que ellos tienen actualmente para reforzarla, y otro en su sistema electoral, ¿no? Que se viene ahora supuestamente las nuevas elecciones en las que supuestamente Keiko dice que no va a postular, pero probablemente sea congresista, ¿no? Hay una serie de cosas que pasan que no lo vemos, y teniendo en cuenta de que también la derecha tiene desde hace muchos años funcionarios que son, digamos, el canal técnico para poder garantizar estas condiciones también. O sea, no solamente es que decides el Congreso, también es sus propios funcionarios en el Poder Judicial, en diversos ministerios con decisiones políticas muy fuertes que inciden en la vida de las personas, el MEF, Poder Judicial, ¿no? Y eso es y ahora vemos todo esto, porque al fin y al cabo están reprimiendo, y ves que realmente se generan condiciones que, en vez de garantizar derechos a los ciudadanos en temas de protestas, porque son ciudadanos igual, lo que es criminalizarlos. Y no solamente también, y si hablamos en Lima, también estamos contando con un alcalde que proviene de la extrema derecha, más recalcitrante,
¿no? Entonces, todo está orquestado y lamentablemente, si hablamos más de Lima, es un espacio que es un campo minado para las organizaciones de cualquier organización o cualquier instancia que quiera protestar contra el gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que más vemos, ¿no? Todas las condiciones más electorales, políticas internas, que está también muy relacionada a sus funcionarios públicos que están desde hace varios años y que Fujimori se ha encargado de instalarlos. Prácticamente hay un gran porcentaje de funcionarios públicos que están contratados de forma, no los pueden sacar, de forma vitalicia, no los pueden sacar, ¿no? Y la mayoría están garantizadas en puestos claves y no los puedes sacar. Entonces, ¿qué hacemos con estas condiciones? ¿Cómo cambiamos? Una posibilidad que se dio, creo que era muy latente y no por parte de las organizaciones regionales, de una nueva constitución y una asamblea constituyente, ¿no? Porque así de alguna manera cambiaría las reglas del juego. Pero, o sea, esto creo que lamentablemente no está tomando la fuerza lo que debería tener, porque también si hablamos de una nueva constitución es ¿qué constitución queremos? Porque también lo que puede pasar es que nos rebote y en vez de avanzar a una constitución que pueda recoger las demandas de las organizaciones, de los espacios, sindicatos, pueda retroceder a una constitución recalcitrante, derecha, de una extrema derecha, y saber cómo se va a hacer. O sea, al fin y al cabo no hay una certeza de lo que va a pasar. Obviamente hay mucha esperanza, pero no hay una certeza técnica ni política realmente. Una pregunta yo. En cuanto a la organización que se está dando en Lima, me dices que es un campo minado, nos comentas que es un campo minado para estas, ¿no? O sea, sí, o sea, yo me refiero a la violencia en general, ¿no? Que o sea, las delegaciones que están viniendo a Lima están siendo criminalizadas, no solamente por protestar, sino hay una serie de formas de criminalización a personas que inclusive no están en las calles, sino también están apoyando logísticamente, humanitariamente a las personas. Hace un par de semanas han procesado a una señora que tenía 2.000 soles, que vendría a ser como, ¿cuánto? $600, ¿no? Que era apoyo para los heridos. Y esta persona ha sido procesada por 3 años, ¿no? Entonces, hay varias formas de criminalización, de hostigamiento, seguimiento, ¿no? Y las personas que estaban viniendo de regiones, yo ya lo había dicho, están en una situación de clandestinidad, ¿no? Entonces, y campo minado porque no solamente es el Estado, a través de la policía, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y digamos, y la gente que ve el tema de inteligencia policial, sino también son los propios vecinos, ¿no? De los barrios que están tirando dedo, que están avisando a la policía, que están insultando. Entonces, no solamente la violencia termina siendo institucional, también termina siendo social, ¿no? Por parte de la gente en las calles, inclusive gente que comparten el mismo sector socioeconómico, ¿no? Gente muy precarizada, porque de alguna manera también se nos ha vendido durante mucho tiempo que protestar está mal, que levantar, o sea, estar en contra de algo está mal, ¿no? Y más aún también ver a los compañeros de regiones siempre como el otro, ¿no? Que no, o sea, ver en una posición muy individualista y no tanto colectiva, ¿no? Y sí, una violencia racista, porque los que están cayendo prácticamente, los que están cayendo con perdigones, con violencia, quienes están yendo a la comisaría, son gente de regiones, en su mayoría son gente de regiones, y lamentablemente estamos viendo que en esta segunda toma de Lima están viniendo mucha gente adulto mayor, y a pesar de eso no están respetando ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los adultos mayores. Entonces hay mucho también que hay que analizar cómo la violencia no está siendo igual para todos, ¿no? Es muy dirigida para ciertas personas, con ciertos rasgos, con ciertas clases social, ¿no? Entonces es muy fuerte eso. Y como les decía, frente a esta situación de normalización de la violencia, tanto así se ha normalizado que la gente no se está indignando como debería ser. O sea, yo sé que no podría exigir a alguien que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero estamos todos conviviendo con esa violencia en nuestras caras y prácticamente no hay una acción de respuesta organizada frente a estas acciones de violencia. Si las hay, son muy pocas y son pequeñas, pero orgánicas desde Lima, desde los colectivos, espacios grandes, no las está viendo. Es una realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Sí, yo quería agregar un poco también a lo que decía Ángela, de que, o sea, de las varias situaciones que ella nombra, eh, que desembocan en este tema o esta controversia de también hablar si estamos o no en una dictadura, cosa de que hay muchas cosas que ella menciona, de que, o sea, por ejemplo, hay oposición que dice, no, ¿cómo van a decir que es dictadura si no se ha quedado tantos años o no sé qué, no se está perpetuando en el poder? Pero, o sea, prácticamente ahorita, según las encuestas, tiene una o sea, no tiene una, no está, es la presidenta constitucional, pero sin embargo no tiene el apoyo de las personas, no tiene una legitimidad, tiene un 70 y tantos de desaprobación o tal vez más, ¿no? Pero según las encuestas es algo así. Y como menciona Ángela, hay mucha represión de muchos sentidos, incluso también a periodistas alternativos, de medios alternativos y criminalización de la protesta. O sea, no se está pudiendo uno expresar, incluso han mandado comunicados que del Ministerio del Interior que provocan este conflicto más civil, ¿no? Como de las personas que no están de acuerdo con las protestas para denunciarlas o denunciar la transmisión si uno comparte de repente cosas a favor de las protestas y que las puedan estigmatizar también como de que apoyan el terrorismo, ¿no? Y bueno, vamos a luego también explicar este tema más a fondo, porque es algo como que se tiene que entender de la situación de Perú, es que es precisamente esto, ¿no? Perú hubo esta época en los 80s del conflicto armado interno que hubo. Hubo claro, hubo un grupo de ideología comunista que tomó la vía de la violencia y provocó muchas muertes, sobre todo en las comunidades indígenas, en la población indígena en Perú, y también hubo violencia por parte del Estado. Es un tema que es bastante amplio, bastante complejo, pero principalmente es una herida bastante fuerte en el Perú que todavía no ha cerrado, ¿no? Entonces, es un tema bien sensible y esto ha hecho que, por ejemplo, en Perú hay un panorama distinto de la izquierda, ¿no? Entonces, la izquierda es como mucho más estigmatizada en Perú y cosa que no se ve tanto aquí, en Ecuador. Entonces, esto hace que ahorita cualquier tema de las protestas, o si la gente está a favor de las protestas, incluso si no es de izquierda, todo el mundo sea estigmatizado como terrorista, comunista y como que todos estos términos, o sea, o como igual influye también, yo creo que no sé, algo contemporáneo que está pasando y que se refuerza también con el internet, de esta lucha de la izquierda y la derecha, como mucho esta como polaridad, ¿no? Que haya actualmente, y cosa que nos lleva a una cuestión como muy irracional, ¿no? De polarización ilógica, de no, como que si no se pudiera ser de izquierda, entonces es una polarización que está empeorando el panorama, ¿no? Porque sí es verdad que mucha gente en el sur del Perú es de izquierda y en realidad es una vía completamente democrática, tanto como la derecha. Sin embargo, se está como criminalizando mucho esto, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama del Perú con respecto a la izquierda y con respecto a deslegitimar las protestas, llamando a las personas que protestan terroristas, inventando también narrativas desde el Estado, diciendo de que o sea, que la mayoría que protesta es terrorista y que también reduciéndolos a que es un grupo pequeño y violentista.
inventando narrativas también que tienen que ver con involucrando países en el extranjero, a Bolivia, diciendo que vienen que han entrado balas, armamentos de Bolivia, no sé, se han inventado como muchas narrativas así, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de la estigmatización de los que protestan. No sé también si Ángela quiere agregar algo sobre eso. Creo que hay una responsabilidad muy compartida, como una autocrítica por parte de los propios partidos de izquierda que nunca llegaron a solucionar. Una cosa es deslindar, los compañeros de la izquierda tradicional lo que hicieron fue deslindar sin poder asumir autocrítica del contexto del conflicto armado interno. Y sumado a eso fue de que el Estado, a través de la Constitución del 93, ha generado condiciones dentro de la sociedad, a través del sistema educativo, ¿no? La criminalización de su poder de la Constitución, ¿no? Para poder dar esta narrativa como tú dices, ¿no? Inclusive la idea del desarrollo, ¿no? O sea, prácticamente nuestro concepto de desarrollo por parte del peruano y no es en base a lo que propone la Constitución del 93, ¿no? En base al extractivismo, ¿no? En base a darle mayor poder a las empresas, a darle mayor prioridad a lo privado que a lo público, ¿no? Que al Estado mismo en sí, ¿no? Entonces, cualquier persona que cuestione ese modelo de desarrollo de bienestar, ¿no? Que cuestione o que busque, digamos, fortalecer o ponga una crítica cómo está funcionando el modelo o el servicio estatal, ¿no? De los servicios básicos, salud, educación, es automáticamente antidesarrollo. Prácticamente la Constitución ha hecho que las personas piensen así, los adolescentes, ¿no? Hay una despolitización tremenda, ¿no? de nuestra generación y las que están atrás, todavía los más jóvenes, ¿no? Entonces, hoy en día también quería agregar algo que no solamente es ahora este gobierno lo que está haciendo es atribuirle a un pueblo originario que son los aymara y que son los quechuas, de que, digamos, que son salvajes. Es una realidad, o sea, se han agarrado contra un pueblo originario, ¿no? Y siempre hablan como manifestantes aymaras, manifestantes del sur, ¿no? Es siempre esa categorización y asociación de la violencia, ¿no? Una violencia que inclusive merece ser reprimida, merece ser, o sea, yo estoy a favor de la violencia realmente, ¿no? Yo creo que es una forma de transformación, pero lo que está haciendo es que cualquier persona que pueda como levantarse, pueda protestar, ¿no? Automáticamente merece la muerte. Y muchas veces se ha celebrado cuando han fallecido compañeros de diversas experiencias y profesiones, ¿no? Se ha celebrado inclusive cuando ha fallecido una persona en situación de apoyo humanitario a un herido en la región de Ayacucho, ¿no? Lo han matado prácticamente de rodillas atendiendo a un herido. También, o sea, una adolescente de 15 años me estaba caminando, que no está con las protestas, también fue asesinada. Y frente a esa situación de injusticia, la gente, los medios de comunicación, lo que han hecho es estigmatizar las muertes, inclusive. Nadie se ha puesto a preguntar en qué condiciones han fallecido, cómo han matado, cómo los han matado, qué han usado para matarlos, ¿no? Entonces, estas muertes de alguna manera han terminado siendo ajenas ¿no? Ajenas, y la justicia también, ¿no? La ausencia de la justicia, o sea, y creo que el Estado ha hecho, digamos, de forma excelente, de alguna manera, retrasando situaciones, por ejemplo, de expatriación de cuerpos, ¿no? Había un compañero que era de la zona del sur del país, en Arequipa, que falleció, pero él vivía en Loreto, en la selva. Entonces, lo que ha hecho el Estado es generar varias trabas administrativas para que el cuerpo llegue a la familia, ¿no? Ha habido casos inclusive que han querido desaparecer cuerpos. En la zona de Pichanaki, Selva Central, han querido desaparecer cuerpos, han sacado sin permiso de los familiares y los han llevado a lugares o sea, sin rumbo, y la propia población ha tenido que hacer el seguimiento para que devuelvan los cuerpos. O sea, ese tipo de situaciones son imperdonables y nadie dice nada de eso. O sea,
El Estado está, inclusive, no solamente en las protestas, sino también con los familiares, están siendo asediados, los están humillando prácticamente, ¿no? Y reproduciendo este discurso de que los protestantes no merecen ser reprimidos, ¿no? No ha habido ni una disculpa sincera por parte del Estado por los fallecidos, ¿no? Por los fallecidos y fallecidas prácticamente. Entonces, los medios también, cuando tú hablabas de dictadura, sí es una dictadura, porque tú ves que prácticamente todos los medios de comunicación, tanto nacionales como los privados, están todos orquestados y a la par el Estado, ¿cómo está respondiendo? Dándoles mayor presupuesto para que ellos puedan como gestionar. El Estado les está proveyendo medios, ¿no? Y han puesto a su gente en todos los ministerios, o sea, inclusive estos ministerios que deberían brindar servicios como parte de su profesión, ¿qué están haciendo? Están omitiendo su labor como funcionarios públicos. El MINSA, por ejemplo, el Ministerio de Salud, lo que estaba haciendo es, en vez de reportar la lista de heridos, y las causas del fallecimiento, inclusive de heridos y fallecidos, es cambiarles, no que han fallecido por un golpe por piedras, sino por perdigones o lacrimógenas, con lo que pasó justo el 28 de enero en Lima, ¿no? Que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud respondieron que el señor había fallecido por una piedra, ¿no? Los directores han salido a responder también lo mismo. Entonces, inclusive también se escudan con la idea de la democracia, ¿no? Y la libertad de expresión, la democracia, y al fin y al cabo no hay nada de eso realmente, porque nadie puede, todos están como criminalizados por protestar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando, no? O sea, la celebración de la muerte, de la violencia, ¿no? ¿No? De injusta, ¿no? Las mentiras que vemos por parte de omitiendo información de los fallecidos, la falta de justicia, ¿no? A la par también que tanto han estado jodiendo mucho, ¿no? Cuando estaba Castillo decían que todo había subido, ¿no? Los alimentos habían subido y ahora nadie dice nada porque ahora se ha duplicado, todo está muy caro y ahora nadie dice nada, ni los medios. Los medios hace varios meses decían que la fruta, que los alimentos estaban tan caros, que las medicinas estaban caras, pero ahora hemos visto que en estos meses ha subido y eso le está jodiendo, le está doliendo mucho a las familias más pobres del país, ¿no? Y más acá en las Lima, donde viven las familias más pobres, y nadie dice nada. O sea, hay una subjetividad por parte, o sea, a una selección de la información, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es una dictadura, es una dictadura. Y una preguntita. Ustedes, digamos, tú como brigadista y que estás pues en primera línea atendiendo a los heridos, ¿cómo se han organizado desde las bases para afrontar esta violencia que viene pues con tanta fuerza? ¿Qué acciones han tomado? O sea, las iniciativas han sido de verdad por voluntad propia. Muchas son de colectivos, no independientes, otras son que responden a las delegaciones regionales, en su mayoría sostenidas por jóvenes de regiones que han venido acá. Hay ONGs también de derechos humanos que tienen una plataforma, ¿no? De médicos, que es Médicos Sin Frontera. Sin embargo, también cabe precisar de que nosotros como brigadistas hemos identificado la ausencia del Ministerio de Salud y su sistema de ambulancias, no han estado presentes cuando han habido heridos, inclusive con el fallecido. Y aparte, la Cruz Roja en el país lo que ha estado haciendo no ha estado presente, porque ellos se rigen bajo dos principios, que es el de neutralidad y el principio de autonomía, no me acuerdo muy bien, pero al fin y al cabo ellos dicen que tienen que respetar eso, pero después los ves hace varias semanas negociando con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los policías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y, o sea, nosotros hemos identificado que inclusive la represión en estas últimas fechas han sido directamente al rostro y muy cercana realmente, porque la policía tiene un reglamento de metros a disparar, ¿no? Y lo que ha hecho la policía es disparar a pocos 3, 4 metros. Inclusive la persona que ha fallecido, ¿no? En Lima, él ha sido disparado a una corta distancia, ¿no? Y obviamente le impactó en la cabeza, ¿no? Generando su fallecimiento. Entonces,
las fotos son terribles, pero sí indicar que han sido, inclusive no respetando el protocolo de la policía para la represión, ¿no? Entonces, y eso obviamente genera, no respetar el protocolo, en vez de generar orden, lo que hace es matar, generar heridas en zonas vitales del cuerpo, ¿no? Inclusive que te inducen al fallecimiento o cualquier tipo de herida, ¿no? Con que atenta contra tu vida, ¿no? Entonces, así, o sea, hay muchos heridos con perdigones en el rostro, en la cabeza, en la frente, ¿no? Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Usualmente, o sea, eso es lo que atendemos realmente, ¿no? Cortes, decaídas, quemaduras también por las lacrimógenas, pero en su mayoría son por perdigones en el rostro y en el cuerpo. Inclusive hemos tenido casos de perdigones cuando revientan, o sea, gente que inclusive ha tenido el cuerpo repleto de perdigones, porque ha sido a corta distancia. O sea, literalmente hemos visto estos casos, ¿no? Es lo que estamos, es como, es terrible, ¿no? Y también está de alguna manera muy normalizada la violencia, realmente, ¿no? Y sobre todo la policía o los uniformados no tendrían por qué disparar, porque está demostrado que, o sea, si que supuestamente se ve violenta la manifestación, no es una violencia que les esté representando ninguna, no está afectándoles a la vida de los policías, de los uniformados. Entonces no tendrían por qué utilizar este tipo de disparos. La obligación que ellos tienen es de dispersar, de tener alguna estrategia para mitigar la manifestación en el caso de que se torne violenta. Así se tornara violenta, como lo estamos viendo en los videos, no se torna una violencia, no es una violencia que les afecte directamente a la vida de los uniformados, no tendrían en ningún momento por qué disparar. Y encima de eso vemos que los disparos están realizando a personas que son completamente inocentes, ajenas a la manifestación. Sobre todo, hay algunos que han estado involucrados de alguna manera, como decían, salvando a heridos de la manifestación o están cercanos a la manifestación, pero hemos visto que por ahí falleció una menor de edad que solo era rescatista de animales. Había unos menores de edad que estaban yendo al mercado. Había otro que estaba saliendo de un lugar de recreación. Se vio un video en los primeros días de la manifestación que estaban huyendo de la violencia, estaban en una loma, en una montaña, corriendo por el cerro, alejándose de la violencia, y se ve cómo la bala hace que este adolescente caiga, y luego se ve cómo la gente está arrastrando su cuerpo y está llorando por la vida de un adolescente. Entonces estamos viendo que ni siquiera están disparando por defenderse los militares, están atacando. Se ve que tienen una orden, porque es claramente que podemos advertir que es una orden, porque vemos en todos los comunicados de los medios oficiales y algunos que no son oficiales, pero que son asusados por el gobierno, porque estamos viendo que incluso utilizan ahí malas palabras, adjetivos para burlarse de los manifestantes, insultando. Y aunque hablen con voz de locutores, como si fueran algún tipo de noticia, pero están hablando de que hay que reprimir de una manera violenta a la gente que esté manifestándose. O sea, esto hace notar que es claramente una dictadura. Por ejemplo, lo que sucedió este fin de semana fue que murieron unos militares. Estaban cruzando por el puente de Ilave. Supuestamente ahí les dieron una orden superior de que crucen el río, se ahogaron y que tenían que pasar hasta la localidad de Juli, me parece, pero era en el sector del río Ilave. Entonces el padre o sea, ustedes pueden buscar ahí, la gente puede buscar el video de esto, sobre todo el padre de un soldado, de un mismo soldado, y él está ahí haciendo notar en el video de que la orden es superior de los militares, de que el pueblo estaba ayudando a los militares que sobrevivieron, incluso algunos que fallecieron, rescataron los cuerpos, pero los medios de comunicación dicen que las muertes no fueron por la orden superior, que están huyendo. El Estado está avisando esto. Los medios de comunicación están diciendo que los manifestantes son los causantes de la muerte. Y luego sale la presidenta, salen los congresistas, sale quienes están gobernando el Perú, el gobierno de Perú, están diciendo que ellos no están dando estas órdenes, que ellos nunca están
dando la orden de que se utilice armamento, de que el armamento es... supuestamente que están completamente seguros, dicen, cuando llegan organismos a increparles, pero no dan las pruebas de lo que ellos están argumentando. Pero en cambio sí se nota de que la orden sí viene del gobierno y que los medios de comunicación sí están de parte del gobierno dando una información falsa, como puse el ejemplo de estos soldados que murieron en el río Ilave por una orden superior. Sí, algo ibas a decir. Bueno, sí, o sea, claro, es evidente que, o sea, hay muchos signos que demuestran que estamos en una dictadura, incluso a nivel internacional, ya, o sea, es muy evidente también, hay muchos países cuestionando cómo está ejerciendo o sea, este gobierno y eso, ¿no? Hay diferentes organismos ya que se han pronunciado, estados, la ONU creo que hace poco también, o sea, ya está exigiendo cosas al gobierno de Boluarte sobre las represiones. Ya tantos que se han manifestado, también la Unión Europea. Claro. Sí, o sea, estamos como que en la vista así de todo el mundo, pero evidentemente, o sea, para el mismo país no, o sea, están como tratando de invisibilizar, de no ver esta realidad, ¿no? Que evidentemente les va a golpear en algún momento en la cara, porque, o sea, no se puede, esto no es insostenible, ¿no? Y eso también quería un poco rememorar un poco o recalcar sobre lo que estaba diciendo hace un momento también, Ángela, de cómo, o sea, se está reprimiendo también como a ciertas víctimas, como nombraba ahorita el tema de lo que pasó hace poco en Juli, en Puno, con respecto a los aymaras y los quechuas, cómo esto realmente es algo que está afectando principalmente a ellos, ¿no? A los aymaras, a los quechuas, cómo se les está criminalizando principalmente a ellos. Y como incluso, o sea, mucha gente dice, sí, protestan por los, no sé, los vándalos que han muerto, pero también han quemado a un policía, pero mucha gente, o sea, no, o sea, estas personas no se ponen a reflexionar también de que dentro de los fallecidos hay mucha gente con apellidos quechua, apellidos aymara. El policía también era, o sea, sus padres eran de una comunidad también de Puno, ¿no? También tenía un apellido quechua. Entonces, a la final, ¿quiénes mueren, no? Y es muy desesperante esa situación en Perú, ya enfocándolo de repente al lado político, indígena, campesino, ¿no? Que tiene un panorama muy distinto tal vez al de aquí, en el que tienen una organización como más fuerte como la CONAIE, y que lamentablemente, o en Bolivia también, por ejemplo, tienen organizaciones más fuertes así, y lamentablemente en Perú no... me hubiera gustado también hacerle esta pregunta para saber la opinión de Roberto, del compañero Roberto, sí, de esta situación, ¿no? Que no se alcanza una representación política fuerte, o también tal vez está en algún desarrollo, pero no se llega a eso, tal vez, y esto hace que haya estas inequidades tan fuertes, ¿no? De que no se respeten estas voces, que no se respeten esas vidas, y que se incita a una discriminación. Y se incita incluso porque ha habido también una burla hacia este símbolo que es la huifala. El congresista Lizarzaburo, que es un hispanista, racista. Claro, y que involucra en realidad no solo a Perú, porque no es algo de países que son estas construcciones recientes, modernas, ¿no? Sino involucra naciones, y estas naciones estaban antes de estos países, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y
Y estas naciones, o sea, igual los está ofendiendo este congresista no solo a los aymaras y quechuas de Perú, sino en realidad está ofendiendo a todos los pueblos indígenas, ¿no? Porque si bien es un símbolo que, o sea, en realidad no importa tanto de si empezó contemporáneamente o si es realmente prehispánico, lo que importa es en realidad su representación actual en la modernidad. O sea, las banderas son cosas que usamos actualmente y que esto involucra, o sea, la representación política de las personas, de quien quiera representarse con ello. Entonces es algo actual y es algo que los indígenas, si desean y si quieren involucrarse de esa forma, pueden hacerlo. Entonces, es, o sea, lamentable esa burla que se ha hecho a la Huifala, ¿no? Que representa igual todo lo que está pasando, ¿no? Esa irrespeto, esa criminalización a los pueblos indígenas. Sí, yo agregaría de que, o sea, lo que se está criminalizando también es como la organización política, ¿no? Que es distinta a la que nosotros usualmente vemos, ¿no? Hacemos, ¿no? Los compañeros aymaras tienen digamos, formas complejas de organización, ¿no? De articulación, inclusive en la toma de decisiones, ¿no? Para venir inclusive acá a Lima, ¿no? Entonces, en su mayoría, los compañeros la tienen muy en claro, ¿no? Son espacios muy politizados, ¿no? Y en los espacios politizados es donde más ha habido la represión, donde la represión ha sido demasiado fuerte, ¿no? Ayacucho, con su tradición estudiantil, ¿no? No campesina, en el sur también, ¿no? Tienen tradiciones de organización y tienen federaciones muy fuertes, ¿no? Y lo que están ahora, o sea, esos espacios son los que están ahora sosteniendo la lucha realmente, ¿no? Entonces, el gobierno está respondiendo de la forma, ¿no? Institucional de violencia, inclusive lo que está haciendo ahora también a nivel general es garantizar bonos para los policías, ¿no? 4 veces su sueldo, ¿no? Están ganando más que un funcionario público realmente, ¿no? Entonces, también es una forma de premio a la violencia, ¿no? Y claro, como mencionas, están dando bonos cuando están actuando de la manera que el gobierno quiere, que ya decimos es una dictadura porque por todo esto que estamos mencionando. Hay los bonos cuando están reprimiendo y debe haber alguna manera de seleccionar al personal. Por ahí vimos que en estos últimos días un elemento uniformado se acerca y se le hace una risa, como que conversa con un manifestante. Ambos estaban comiendo algo y de manera tranquila le quita su máscara de gas y después se pone de manera muy enojada y le retira y se le va llevando la máscara de gas. Y bueno, la gente que está viendo puede googlear, puede buscar, sobre todo en TikTok, videos sobre las manifestaciones, que ahí se ve la realidad la que están ocultando los medios de comunicación oficialistas allá en el Perú. Entonces, como mencionas, esto están siendo asusados, quienes son asusados son los uniformados, los policías, están recibiendo todo el dinero que está gastando el gobierno peruano, está gastando la represión en asesinar, están gastando en armas. Claro, el presupuesto que, digamos, de alguna manera ha debido ser distribuido de forma muy lógica para otros servicios se está destinando para compra de armas letales, ¿no? Perdigones, lacrimógenas, ¿no? La industria también, su industria textil que está siendo, digamos, fortalecida con la confección de uniformes, ¿no? O sea, vemos esa serie de inclusive el presupuesto también ha sido incrementado, ¿no? Destinada para los ministerios de defensa, ¿no? Del interior, ¿no? Entonces ahí vemos como para dónde está yéndose el dinero realmente, ¿no? Para la represión y no tanto para los servicios, ¿no? Básicos, ¿no? Y esta, ¿cómo decimos que es una dictadura? Por cómo están usurpando el poder, están en todo están copando todo el... Claro, están copando a todos los poderes del Estado, están en todos los poderes del Estado, están dando, desde el Ministerio del Interior, me parece, sí, están dando directivas para los medios de comunicación, están queriendo ser los jefes, o sea, están queriendo ser los editores de a quién pueden entrevistar, solo a los uniformados y a quienes están en contra de los manifestantes. Están queriendo prohibir
que den la opinión los manifestantes. Están prohibiendo, como que quieren prohibir que se entrevisten a los manifestantes y quieren solo tener una opinión parcializada de parte de los uniformados y de toda la gente que esté apoyando a los uniformados. Y está parcializándose el gobierno. O sea, ya internacionalmente se vio que no existe una democracia en el Perú, que ni siquiera, o sea, al principio se le estaba llamando como un tipo de gobierno mixto, pero ya es completamente notorio que están en todos los poderes del Estado, que están manipulando a los medios de comunicación, están dándoles órdenes a los medios de comunicación, están cambiando las leyes de la Constitución para seguir con esta violencia, y no está el gobierno trabajando de ningún otro tipo que solo matando a la gente, o sea, solo en las manifestaciones, y lo peor es que siguen criminalizando, insultando, racializando la protesta, y donde podrían tener todo el derecho de algo que se estaba mencionando antes, pero ya no he mencionado ahí, que tenía algo que ver con el aymarazo y con el arequipazo, y podría, por ejemplo, el sur del Perú utilizar esto que es la secesión, que ya no se ha estado hablando, y podría tranquilamente suceder una independencia del sur de Perú por esto, que es un problema que existe bastante, es el centralismo. Estábamos viendo que el Perú podría decirse que prácticamente es el país con mayor centralismo o centralización de Sudamérica. También por ahí le sigue Chile, pero es algo que, por ejemplo, no conocemos acá en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. No conocemos cómo es descentralizado el Perú, y la gente se está manifestando porque no entiende la gente que está en Lima de que todas las cosas tienen que pasar, por ejemplo, por el sistema de salud. La gente tiene que ir a Lima y se muere por no ir a Lima porque el Perú está centralizado, porque piensan que los gobiernos regionales tienen el poder, la autoridad de crear, así de simple, por ejemplo, un hospital bueno con una carretera buena, cuando no se dan cuenta que todo pasa por un sistema centralizado donde los ministerios tienen que aprobar los proyectos regionales, luego de aprobar los proyectos regionales, pasar por un sistema de burocratización, o sea, demasiado absurdo, y como ya decimos, aparte de este centralismo, es racializado, discriminatorio, donde no van a dar paso. Entonces, es casi imposible que una región, como dicen en Perú, una provincia, el Perú interno, el interior del Perú, pida un hospital bueno. Puede pedirlo, pero, o sea, no se dan cuenta mucha gente que está en Lima de la centralización tan grande que es casi imposible de que tengan un buen sistema de salud, y que el sistema de salud depende del Ministerio de Salud, no depende de un gobierno regional, de un alcalde, de cualquier tipo de entidades alejadas de la capital. Dependen directamente de todo este sistema de burocratización de los ministerios. Entonces, mucha gente que estamos alejados al Perú no conocemos, no sabemos esta realidad, esta centralización, que en otros países estamos de una manera un tanto distinta a lo que se vive en el Perú. Y por eso se criminaliza mucho más a la protesta. Dicen, la culpa de que se mueran es porque ustedes mismos eligen a sus autoridades locales corruptas y quieren eliminar todo eso que está sucediendo por este gobierno asesino y nefasto que está ahorita está asesinando al pueblo, o sea, de una manera, o sea, es un gobierno que es de los más deprobables. O sea, si el Estado ya es deplorable en sí, está haciendo un gobierno completamente deplorable de una manera demasiado absurda y asesino. O sea, es un gobierno extremadamente asesino. Sí, yo pienso que, o sea, el tema este de la centralización de Perú es como una de las claves también o antecedentes para entender la problemática, porque es algo que en realidad influye en muchas cosas, y hay mucha gente que todavía aún subestima esto, porque en realidad, desde el 2002 recién hay una política que se hizo efectiva de los gobiernos regionales, que es como la geopolítica que hay ahorita, que en realidad no es geopolítica, sino porque no está geográficamente dividido así. Sin embargo, políticamente estamos divididos ahora por un gobierno central y gobiernos regionales, que sin embargo como digo, tiene 20 años, 20 y tantos años eso, y es una política muy reciente que tiene muchas fallas y que está haciendo que en realidad
todavía haya muchos sectores, otras ciudades, del país que no llegan a tener, no hay, o sea, es muy desigual el país aún, y eso se pueden ver, los ecuatorianos pueden verlo en las fronteras también, que son muy descuidadas. Y es un tema que, o sea, como dice Sebastián, involucra muchas cosas, incluso ahorita con el tema de los heridos, de las ambulancias y estas cosas, hay mucha gente que dicen, ay, no puedo llegar porque bloquearon la carretera, pero no puedo llegar, o sea, son personas que deberían tener esos servicios en sus ciudades y tienen que llegar hasta Lima para que les atiendan por una herida de alguna cosa que es muy distinto, por ejemplo, acá en Ecuador, que son, por lo menos hay 3 ciudades importantes y que tienen sistemas de salud que son buenos, que no necesitan tanto viajar. Hay, por ejemplo, hay muchas cosas que denotan este centralismo, como que todos los medios de comunicación de señal abierta están solo en una ciudad, que es la capital, Lima. No tenemos una carretera panamericana por la sierra como la tienen aquí. Hay una panamericana en la costa, en la sierra y en la Amazonía. Y en Perú no, solo hay una carretera por la costa, entonces, que es donde está la concentración del poder económico. Es por ello que mucha gente de la sierra, principalmente, y la sierra sur, es que se está quejando también, aparte de los problemas extractivistas que tienen por ahí. Entonces, es un problema bien complicado esto del centralismo, que muchos todavía piensan o quieren invisibilizar, y en realidad es algo que todavía está en proceso y que no se ha logrado madurar bien en Perú. Genial. Bueno, hemos conversado ya 1 hora. Algo hemos tenido pues una perspectiva de más bien bastante corta de lo que está pasando. Yo les agradezco un montón por estar aquí, por presentarse, por comentarnos lo que ha venido. Ángela, gracias por tu tiempo. Había Sebastián Angulo. Hay tanto que hablar, que averiguar lo que está pasando allá, ¿no? Nos quedan tantas preguntas en la bolsa. A mí, por ejemplo, una que se me venía constantemente a la cabeza es cómo se están articulando pues las colectividades más bien urbanas, pequeñas, de base, con estos procesos más bien federativos que me contabas que están en las zonas rurales, ¿no? Pues bueno, cosas que tenemos que seguir averiguando, investigando, comentando y difundiendo, ¿no? Para poder crear una organización o una articulación o formas de afinidad que nos permitan confrontar de maneras pues más inteligentes a los aparatajes tan complejos y asesinos y poderosos como son ahora los estados hipermodernizados. Eso pues les agradezco un montón. Si es que tuviesen algún comentario más para como cerrar, por favor sigan. Tal vez Ángela tuvieses algo que quieras decir. No, al fin y al cabo lo que también creo que una demanda que creo que está muy presente, pero ya no es tanto, es visible, es la nueva constitución, ¿no? Pero también es un proceso largo, ¿no? Como les decía, una nueva constitución no implica que sea la que queremos, la que aspiramos, la que soñamos, porque también, como te decía, sin una organización, sin un acompañamiento técnico y político, lo que podría pasar eventualmente, como pasó en Chile también, ¿no? Mucha gente se sintió no representada y quedó ahí nomás, o en todo caso también se podría derechizar una constitución, ¿no? Porque obviamente quienes tienen ahora el sartén por el mango son los sectores de poder, ¿no? Los empresarios y sus políticos, ¿no? A los que los representan, ¿no? Entonces, como estamos en un momento en el que no sabemos qué va a pasar, esto tiene para rato, lamentablemente no me gusta que se dé de esa forma, ¿no? Que tanto a medida de que ya han pasado 3 meses ha habido tantos fallecidos, fallecidas, criminalizados, gente siendo asediada, ¿no? Por la policía, ¿no? O sea, ¿no? Eso tiene lamentablemente para rato, ¿no? Y eso también va a depender de la articulación y la fortaleza que tengan las organizaciones también para sostener una lucha, no que vaya inclusive más allá de la protesta, ¿no? En las calles. Yo quisiera invitar a toda la gente que mire esto, que nos escuche, que
la gente que esté compartiendo esto. Sobre todo, tienen que buscar la contrainformación. Sabemos que es a lo que aspiramos buscar, pero sobre todo apoyar allá en el Perú. Son gente que ya está 3 meses, está diciembre, enero, febrero y ahora vamos a marzo. Está constantemente siendo criminalizada por su manifestar, porque se está manifestando. Y yo quisiera llamar a la gente a buscar redes, a organizarse, puede ser por Telegram. Y mucha gente tal vez no tiene contactos, no tiene conocimiento, puede buscar en TikTok, se están subiendo. Y apoyar a Perú porque la gente está viendo por los medios oficiales o está viendo lo que sale por encima nomás, pero la realidad está siendo compartida por las redes. Y yo quiero invitar a la contrainformación, a apoyar a la gente de Perú, a que se conozca la realidad, a denunciar, sobre todo porque están siendo asesinados, o sea, están siendo asesinados de una manera completamente brutal, cruel, inhumana, y ellas necesitan sentirse acompañados. Necesitamos dar una solidaridad para la gente que está en estas situaciones. Muchas veces son incluso amigos nuestros que tenemos por ahí contactos, y es mucho más triste cuando estamos compartiendo con amigos, pero así no sean contactos, no sean conocidos, yo llamo a la gente a tratar de buscar, darnos un momento para solidarizarnos así con la gente de Perú y contrainformar, buscar las redes, buscar los videos y tratar de compartirlos para luchar así contra los medios de información que son la completa desinformación que está existiendo en el Perú y en todo el mundo. Yo también solo quería tal vez de repente preguntarle a Ángela si ella está también en el apoyo con recibir a las personas que vienen de otras ciudades, de otros pueblos a Lima para protestar, y no sé si tal vez hay alguna forma de ayudarles, de ayudar con donativos, porque incluso estas mismas acciones lamentablemente son criminalizadas. Incluso ya nombró Ángela, hay una persona que la han comprometido en esto por apoyar las donaciones, pero aún así, o sea, en realidad tenemos que insistir en esto porque no se está haciendo nada malo, sino apoyar a estas personas que están también tratando de ejercer su derecho a protestar, ¿no? Y eso, si es que hay alguna forma de colaborar con las personas. Sí, o sea, la ayuda está haciendo, digamos, las cuentas de bancos, o sea, estamos intentando cuidar mucho la identidad de las personas que están como prestándonos las cuentas, ¿no? Muchos, lamentablemente también el apoyo ha bajado porque las personas también se sienten con la inseguridad de que algo les pueda pasar, porque ahora como todo es por redes sociales, ¿no? Inclusive sí, las convocatorias siempre son internas, ¿no? Entonces, desde ahí se está haciendo más el trabajo, ¿no? Hay iniciativas que están del extranjero, ¿no? Compañeros que se organizan y de ahí ven algún colectivo donde se organizan internamente y le dan el dinero, ¿no? Pero usualmente públicamente se ha dejado mucho de hacer el apoyo humanitario público, con actividades profundos, son de alguna manera muy secretas, no porque igual la policía está al tanto de todo, ¿no? El personal de inteligencia, ¿no? Seguimiento, como decía anteriormente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces... Bueno, tal caso. No, sí, Canu. Sí, en tal caso, si es que hubiese alguna cuenta y nos la pasas o algo así, nosotros tal vez lo podemos pasar por interno a la gente acá. O tal vez si es que hace algo, pues nos comunicaríamos. Y eso pues, muchas gracias a todos. No, ustedes. Les mandamos un abrazo desde acá, mucha fuerza, mucha garra, mucha inteligencia, mucha astucia y sabiduría en su lucha. Estamos aquí, pues no es suya, es nuestra. Esta es nuestra tierra, como es tuya. Vivimos aquí desde hace miles de años. Hasta nos quieren arrebatar pues nuestra dignidad con sus palabras y sus gestos de mierda. Y no.
Sí, Pues bueno, pues gracias. Me despido A ustedes. para cerrar esta cuestión. Hasta luego. quería, perdón, agregar una cosa nomás Sí. también, no sé, ver ahorita también la preocupación de que ahorita también empieza otro paro por acá, por Ecuador, y espero de que las situaciones no se den, o sea, lamentablemente, o sea, los últimos también han sido muy fuertes acá y igual están en una situación de repente poder sacar a Lazo, ¿no? Ahí se están viendo varias maneras y bueno, espero que, nada, de que apoyarnos igual entre países para que estas represiones no se den así tan fuertes, siempre igual apoyarnos de alguna forma, ¿no? Y eso, con la información también, como dice Sebastián. Acá. Aguanta ahí, pues hermanos. Abrazos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Ángela. A todos.